Muy buenas tardes, les saludo al apóstol Adrián Espinosa. Quiero hablar en este día un tema muy especial que es titulado Crisis. Quiero que vayamos a la escritura en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. En el capítulo 9 de Hechos tenemos la conversión de Pablo, pero me voy a centrar en el versículo 6. Dice así: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo era un hombre con una ambición especial y un hombre de acción. Tenía una ambición de servir al Señor y de hacer bien su trabajo. Era un hombre ambicioso. Siempre quería más. Estoy en Jerusalén, estoy tomando prisioneros a los cristianos, voy a pedir cartas para ir a las demás ciudades, para ir a Samaria y a otros lugares donde estos estén predicando este evangelio. Y de acción, porque buscaba la forma de llegar al lugar para tomar, detenir a esta gente y meterla preso y obviamente después matarla. Ahora, ¿qué le pasó a Pablo? Pablo se enfrenta a un momento especial en su vida. Se le aparece el Señor. Y Pablo tiene una crisis emocional en su vida personal. Porque toda la vida ha sido un buen judío, un buen fariseo, siempre trabajando para hacer lo mejor para su nación. Pero aquí le sale en cuanto al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí él se encuentra en un dilema y cae en una crisis emocional. ¡Wow! Toda mi vida he perseguido a los cristianos. Soy judío, soy fariseo de la tribu de Benjamín. Y ahora me cambia todo esto. Estoy persiguiendo a lo que es del Señor. Cae en una crisis emocional, queda ciego. Es llevado a la ciudad. Ananías es llevado por el Espíritu Santo a orar por él y este recibe el milagro de sus ojos. Pero Pablo se encuentra con una crisis en ese momento en su corazón y en su emoción. Toda su vida ha estado trabajando por algo que cree que es lo correcto y de pronto se da cuenta que todo esto ha sido falso para él. ¿Qué es una crisis? La crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. La crisis es un trastorno o desorganización en el que nos vemos desbordados a la hora de enfrentar una situación o problema. Esa es la crisis. No sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué hace una crisis? La crisis te lleva a una obediencia. Siempre cuando el ser humano tiene problemas, siempre cuando el Hijo de Dios tiene problemas, la última opción es Dios. Siempre cuando tiene problemas, tanto económico, familiar, sentimental, laboral, la última opción es Dios. Entonces, la crisis te lleva a obedecer la palabra de Dios, te lleva a entender que cuando tú tienes crisis, cuando tienes problemas, lo primero que tienes que hacer es buscar la presencia del Señor. Entonces la crisis te lleva a obedecer la palabra de Dios. La crisis te lleva a obedecer la dirección de Dios. Entonces, en la crisis estás con un problema, no sabes qué hacer. Y llega un momento determinado que te paras y dices: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces la crisis te lleva a una obediencia al Señor. Número 2, la crisis te lleva a rendirte. Buscaste por todos los medios cómo arreglar el problema. Buscaste por todos los medios, por los familiares, amigos, cómo arreglar la situación económica, cómo arreglar el problema financiero, cómo arreglar el problema de la familia, cómo arreglar el problema con los hijos. Buscaste por todos lados. Al final, te rindes al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, he golpeado puertas,
he ido a tal lugar, ya no sé qué hacer. Vengo a ti a pedirte dirección, a pedirte ayuda. Entonces la crisis te lleva a rendirte al Señor para buscar la ayuda correcta. Ahora, el rendirte es algo complejo para el ser humano. En una guerra, el soldado contrario coloca su rifle o su pistola para hacer rendir a su enemigo. Su enemigo, el otro soldado, entrega el arma, levanta sus manos y se rinde ante este soldado contrario a él. Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre que se rindió no sabe lo que le espera cruzando esa barrera o llegando al otro soldado. No sabe si lo van a fusilar, no sabe si lo van a meter preso, no sabe si lo va a dejar libre, no sabe. Está a merced de su enemigo. Eso es rendirse. Cuando nosotros nos rendimos, estamos a merced del Señor. Ahora, cuando nosotros nos rendimos al Señor, estamos a merced de su misericordia, de su fidelidad. Entonces la crisis te lleva a rendirte al Señor, te lleva a rendirte a Él, le entregas tus armas, le entregas tus cascos, le entregas todo, le entregas tu vida, le entregas tus proyectos, le entregas tus metas, le entregas todo, para que Él realmente haga como Él quiere hacer. La crisis, número 3, te lleva a hacer las verdaderas cosas. Pablo, persiguiendo a la iglesia, pensando que hacía bien, se le enfrenta al Señor, cae en una crisis, y esta crisis que enfrenta lo lleva a hacer lo de valor y lo verdadero. Sí, ahora entiendo. Haré lo que tú me pidas. Entra a la ciudad, Pablo, y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, la crisis no es mala. La crisis es buena, porque te lleva a hacer las verdaderas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo usted con su crisis? ¿Qué es lo que está haciendo usted con su problema? ¿Qué es lo que está haciendo usted en este momento en su estado de crisis, en su problema económico, en su problema familiar, en su problema laboral? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo lo verdadero? ¿O está dejando pasar las cosas? ¿Está dejando pasar el tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo? La crisis, número 4, la crisis te lleva a tomar decisiones en tu vida. Cuando usted no tiene problema, cuando usted no tiene dificultades, nunca va a tomar decisiones. La crisis te lleva a tomar decisiones de cómo salir del problema, en dónde buscar ayuda y cómo hacerlo. Entonces la crisis no es mala. La crisis te lleva a tomar decisiones en tu vida. Ahora, fíjate en esto. Vivir en crisis es un momento peligroso. Vivir en crisis es un momento peligroso. ¿Por qué? Porque te enfrenta a una verdad escondida. Toda persona, hombre, mujer, adolescente, adulto, pasará por una crisis. Enfrentará crisis, no una, varias. Enfrentará crisis en su vida. Va a enfrentarse a crisis provocadas por las decisiones que toma la persona, sean buenas o sean malas. Estas decisiones, buenas o malas, traerán una consecuencia a la vida de la persona. ¿Cuáles? Veamos algunas. Número 1, consecuencia en lo económico. Se metió en un préstamo que después no puede pagar. Se metió en la cuota de un auto que después no puede pagar. Traerá consecuencia económica. Hizo negocios que no tenía que hacer. Te trae una consecuencia económica. Otra consecuencia, número 2, es una consecuencia en tu carácter. Dios comienza a moldear tu carácter. Y en esto, ¿sabes lo que sucede? Que en tu carácter comienza a aflorar tu verdadero carácter, tu verdadero yo. Ahí te vas a enfrentar con tu verdadero hombre y tu verdadera mujer. Porque cuando estás bien,
eres alegre, eres optimista, eres amigable, eres todo. Pero cuando viene la crisis te hace ver el carácter que tú tienes. Llegas enojado, golpeas las cosas, porque no pudiste arreglar la situación. Entonces la crisis, ¿qué hace? Hace ver tu carácter, aflora desde tu interior el verdadero carácter que tú tienes. Otra consecuencia, la crisis tendrá una consecuencia emocional y espiritual. Te vas a bajonear, te vas a entristecer, te vas a enojar, te vas a deprimir. No te va a gustar ir a la iglesia, no vas a querer creer en el Señor, no buscarás su presencia. Tiene una consecuencia. Otro punto. La crisis te lleva a ser honesto contigo mismo y con el Señor. ¿Por qué? Porque la crisis va a sacar tus temores que están ocultos. El temor a la pobreza, el temor a la enfermedad, el temor a quedar solo, el temor a perder todo, el temor incluso a quedarse sin amigos. Entonces,